Entre tanto que entran los demás colegas, si te presentas por favor el área y cuál es tu expectativa del diplomado. No, nuevamente, buenas noches, licenciada, y a todos los presentes, ¿no? Mi nombre es Yasmin Casi, yo soy maestra, trabajo en el magisterio y mi expectativa sobre el diplomado es, ¿no? Seguir adquiriendo nuevos conocimientos para poder aplicarlos, ¿no? Con mis estudiantes y algo más que podría decir. No, licenciada, eso sería todo. ¿De qué materia es maestra? Del área de lenguaje, Lenguaje. Ya. Secundaria, ¿no? sí, de secundaria. Bienvenida, Jocelyn. Gracias, licenciado. ¿Alguien más? Adelante, Sí, William. licenciado. Bueno, mi nombre es William Carlos Calderón. Soy funcionario policial y aparte soy abogado. Y tengo las expectativas en este diplomado aprender, ¿no? En cuanto se refiere a la educación, ya que tengo perfilado ser docente en diferentes áreas, ya sea dentro de la policía boliviana, en la Universidad de Pregrado. Bienvenido, William. ¿Alguien más, por favor? Gracias, ¿Alguien más? Ya. 16.
Bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, colegas, jóvenes señoritas de diferentes áreas. Vamos a empezar, bueno, tenemos 18 personas y están inscritas 38 personas, faltan 20, ¿no? Pero se había acordado anteriormente, en la anterior sesión, que como las clases están grabadas, entonces pueden tener, ¿no? Acceso a las mismas. Voy a ver si graba esto. ¿Me podrían contestar, por favor, si se está grabando, si se ven sus pantallas que se graba? Dice función en Sí, grabación. se está grabando, licenciada. Bien, muchas gracias. Muy amable. Ya. Eh, Nosotros vamos a llevar el módulo 1, planificación curricular por competencias. Bien. Previo a empezar, como es un curso virtual, vamos a establecer el marco de normas generales de convivencia digital que debería establecerse en este tipo de espacios. En realidad, cuando nosotros empezamos cualquier clase, vamos a regentar una clase, una materia, es bueno em, realizar este encuadre, ¿no? Em, Dependiendo del contexto, podremos ir estableciendo algunas normas, ¿no? Para desarrollar la materia o la unidad o la clase, ¿ya? En este caso en particular, hablamos de netiqueta. ¿Por qué? Porque estamos en un área de formación online. Es básicamente, sobre todo, predomina un lenguaje escrito, ¿no? ¿Ustedes han escuchado hablar sobre la netiqueta? No, No. ¿Alguien? No. Bueno, siendo la primera vez que se escucha sobre esta palabra en esta aula, en este curso, vamos a irnos a la etimología, ¿no? La palabra etiqueta proviene del francés etiquette, que significa buena educación, y del inglés net, que hace referencia a la red, ¿no? Net, red o network, ¿no? Entonces, la netiqueta es aquel acto de comunicación que posee sus normas. La etiqueta en general hace referencia a aquel acto de comunicación que posee norma. Existen diferentes formas de comunicación, ¿verdad? Comunicación verbal, no verbal, escrita, ¿no ve? Entonces, hay etiqueta sociales, normas sociales que no se explicitan, que son más bien parte del sentido común. Por ejemplo, ¿me pueden ayudar con el ejemplo? Etiquetas de sentido común. Por ejemplo, los más comunes, a ver, ¿alguien podría dar ejemplos comunes? Podría ser pedir por favor y dar gracias, ¿no? Muy bien. Pedir por favor y dar gracias. Cuando ingresamos al aula, buenas tardes, el saludo, ¿no? Y cuando salimos de un lugar, la despedida, ¿no? Que son parte de la buena educación. Esto en espacios educativos de primaria, em, como que se refuerza más, aunque también hablan de que estos principios básicos de educación o valores deberían de ser desarrollados ya en la familia, pero en primaria siempre se enseña, ¿no? Sin embargo, en estos otros espacios como los de educación superior o si tenemos que hacer salud pública, talleres en espacios eh, con maestros, talleres con profesionales, es bueno tener un enmarco, ¿no? Poner estas normas, por ejemplo, alzar la mano,
nosotros podemos decir cuando estamos dando talleres, si les salta una duda a lo largo de la exposición, no duden en levantar la mano e interrumpir, por ejemplo. En otros contextos puede generar molestia, digamos. Por ejemplo, yo conozco el área de medicina y algunos docentes de otras áreas también, que hay de ti si los interrumpes, ¿no? Mejor da tú la clase, digamos, ¿no? Entonces, hay algunas normas que se establecen al empezar nuestra clase, ¿no? Entonces, va a diferir estas etiquetas, estas reglas se van a diferir de acuerdo a los contextos, ¿no? Es el denominado encuadre. Como les había dicho, estamos en una formación online, predomina el lenguaje escrito y hay dos características interesantes de esta etiqueta y de la formación online como tal. Uno es que hay como un, un aspecto desfavorable, ya es algo adverso, en realidad son dos cosas adversas que debemos tomar en cuenta al momento de estar en espacios de online, que es la pérdida de información crucial. Nosotros sabemos que al momento de comunicar, la entonación, la gestualidad, el lenguaje corporal y la empatía son casi determinantes, ¿no? Al momento de estar en estos procesos de formación, ¿no? De enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y pues con la virtualidad no se puede tener eso. Es decir, tú puedes estar en las aulas y darte vueltas entre los pupitres y si hay un grupito de repente de jóvenes que se están formando ahí, se están distrayendo, vos vas y puedes eh, con una entonación acercarte y buscar su atención, ¿no? Mientras se está impartiendo la clase, ¿no? Entre otras estrategias, ¿no? Que implican que tengamos un acercamiento con los estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay en educación virtual. Es una desventaja que tenemos, ¿no? Y tenemos que buscar las maneras de poder hacer que en educación virtual se pueda hacer un poco más participativo, podamos ver las formas. Tenemos las plataformas, tenemos las actividades en las plataformas. Bueno, después tenemos, como hay un predominio del lenguaje escrito, hay una permanencia de este texto escrito en las diapositivas o en los textos que se les facilita, ¿ya? La desventaja es que estos textos pueden ser leídos, reinterpretados, malinterpretados e incluso manipulados. Eso también es una desventaja que tenemos en contextos de formación online, ¿no? Por eso es esta frase que está al final, scripta manent, verba volant. El escrito permanece y las palabras se las lleva el viento. ¿Bien? Parte de nuestra etiqueta acá, en esta unidad, en este módulo, ¿ya? Es que nos identifiquemos, ¿no? Eh, Cuando tengamos intervenciones, podamos tener en nuestro perfil nuestro nombre completo y si es posible poder abrir la cámara para que podamos interactuar, conocernos, ¿no? Em, para quienes todavía no han tenido una experiencia en educación superior y van a hacer recién su primera experiencia, el poner el video, la cámara, ayuda a poder distensionarte, ¿no? A poder perder el miedo y entonces eso es importante. A diferencia de aquellas personas que ya han tenido la experiencia de estar frente a estudiantes, entonces poco a poco se va entrenando esa capacidad, esa habilidad de poder exponer, estar frente a los estudiantes y poder exponer, pasar las ideas centrales del tema que se está impartiendo, ¿no? Tratar con educación, se saluda y se da un trato personalizado.
Es importante no decir, digamos, no, números, digamos, del número uno, a ver, en la lista de Zoom, el uno, el dos, el 15, el 20, ¿no? Entonces, es bueno tratar de tener los nombres. En el caso de la virtualidad, para nosotros eh, nos facilita, ¿no? Esa situación porque tenemos la lista, nos aparece al lado la lista, los nombres, entonces podemos decir por los nombres, ¿no? A ver, ¿qué dice Yulisa? ¿Qué dice William? ¿No? Entonces ya hablar de manera personalizada. No insultar y evitar las publicaciones que puedan ofender a alguien, ¿no? Eh, Pensar antes de escribir, no solamente pensar antes de hablar. Cuidar la ortografía y la gramática. Este es un ejemplo de cómo no deberíamos de utilizar las palabras, la palabra escrita, ¿no? Escribir con B chica, ¿no? Bien, dice mucho de ti, así que presta mucha atención a tu ortografía y gramática, ¿no? Y en la comunicación virtual, lamentablemente, tendemos a em, sintetizar algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, el que, mm, ya no le ponen la Q y la U, que, ¿no? O qué sé yo, también le ponen T, MB y abreviaciones así, ¿no? Cuando no corresponden. Tampoco corresponde abusar del uso de las mayúsculas porque eso es sinónimo de grito. Ser respetuoso con el tiempo de los demás, ser breve y directo, respetar la privacidad de los demás, no compartir material personal sin permiso, ayudarse de los emoticones, ¿sí? Tener paciencia y agradecer siempre. Ay, oh, se va a cortar en 10 minutos, me indica la pantalla. Ya. Em, Estos son los módulos que se van a pasar en el diplomado. Básicamente en todos los módulos tenemos que saber desarrollar, ¿no? El saber qué, el saber cómo, el saber cuándo y el saber para qué. Desarrollar la competencia, ¿no? La competencia a desarrollar en este módulo en particular es que cada estudiante formule un plan de trabajo educativo para promover una educación integral basado en competencias en el marco del compromiso ético, los retos del contexto, el trabajo en equipo y una adecuada metodología. Cuando hablamos del contexto, no es lo mismo enseñar en una carrera policial, en una carrera de educación regular, secundaria, primaria, en una carrera técnica, ¿no? Su contexto específico, su contexto particular, ¿no? Entonces, van a ir ustedes pensando qué materia quieren dar y vamos a hacer la planificación de la materia, ¿ya? Importante en el desarrollo de la educación por competencias es que tratemos no solamente de decir, enseñar, sino involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo involucramos? Es aquella unión entre la teoría y la práctica. Eso es lo que debemos lograr. Y es algo tan, tan antiguo, ¿no? Esa premisa, la unión entre la teoría y la práctica. Los criterios de orientación es que ustedes puedan, cada uno de ustedes pueda reconocer los diversos modelos de la planificación y su aplicabilidad según convenga en determinados contextos, ¿ya? Realiza actualización periódica respecto a los enfoques curriculares, establece las principales características de una educación basada en competencias, considerando el contexto de los objetos y sujetos involucrados, ¿no? No es lo mismo enseñar a niños, a jóvenes, adolescentes, ¿no? O adultos.
plantea una planificación en base a criterios institucionales y de contexto nacional e internacional. Debemos considerar también aquellos aspectos normativos al momento de realizar nuestro diseño curricular, ¿ya? Y si nos proyectamos a nivel internacional, mejor todavía. Pero sí o sí tenemos que estar dentro del marco de normativo nacional. Los contenidos de este módulo van a ser reseña histórica del enfoque por competencias, las bases teóricas, las políticas educativas, las dimensiones del modelo curricular, revisión conceptual, el diseño curricular, la formulación de competencias y la elaboración del plan y programa microcurricular por competencias. ¿Ya? Hoy vamos a empezar con la planificación, con la unidad 1 y con la unidad 2, reseña histórica y bases teóricas. Como hemos empezado antes, creo que se va a cortar ya la sesión. Esperemos que no. Vamos a empezar observando este video. Por favor, tomen nota de los aspectos más importantes. Ya solamente conceptos, ideas centrales. ¿Ya? La formación basada en competencias constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se orienta a la formación humana integral. Como condición esencial de todo proyecto pedagógico, integra la teoría con la práctica en las diversas actividades, promueve la continuidad entre los niveles educativos y entre estos y los procesos laborales y de convivencia. Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida, buscando el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico, de tal manera que los proyectos y las asignaturas del currículo trasciendan a la vida diaria. Veamos el origen de la educación por competencias. Para ello nos remontamos a la antigua Grecia con Protágoras y Platón. La filosofía griega es un escenario fundamental en la construcción del enfoque de las competencias por las siguientes razones. En primer lugar, la reflexión filosófica está medida por un modo de pensar problemático, donde se interroga el saber y la realidad. En segundo lugar, la filosofía griega realiza construcciones buscando aprender la realidad en sus conceptos, estableciendo relaciones y conexiones entre los diferentes temas y problemas. Aristóteles plantea en varias de sus obras filosóficas una continua relación entre el saber y el proceso de desempeño. Todos los hombres tienen las mismas facultades, lo que los hace diferentes es el uso que le dan. Las personas tienen por naturaleza el deseo de saber, el cual irrumpe también por el placer y su utilidad. Ahora nos trasladamos a épocas recientes con Noam Chomsky, quien planteó el concepto de competencia bajo el concepto de competencia lingüística, la cual da cuenta de la manera como los seres humanos se apropian del lenguaje y lo emplean para comunicarse. El aporte de Chomsky fue complementado por Delhaize, quien situó la competencia más allá de lo lingüístico, estableciendo el concepto de competencia comunicativa, la cual se desarrolla cuando la persona puede determinar cuándo sí y cuándo no hablar, y también sobre qué hacerlo, con quién, dónde y de qué forma. En este mismo escenario de la filosofía moderna y la sociología, Wittgenstein aporta a las competencias el concepto de juegos del lenguaje, donde el significado es producto del uso del lenguaje dentro de un contexto o forma de vida. Jürgen Habermas, a diferencia de Wittgenstein, sí menciona con frecuencia el concepto de competencia bajo dos términos, competencia comunicativa y competencia interactiva. En el campo de la sociología es importante destacar los aportes realizados por el argentino Eliseo Verón, ya que plantea que todo acto de hablar es en sí ideológico y tiene la influencia implícita o explícita de la sociedad. En la década de los 80 comienza a darse un gran impulso al mejoramiento de las condiciones productivas. Es así como las competencias laborales comienzan poco a poco a estar en primer orden.
En Inglaterra las empresas le dieron un gran impulso a este enfoque para mejorar la eficiencia y calidad del sistema productivo. Durante la década de los años 90 se consolida de forma paulatina la gestión de talento humano con base a competencias. Es así como se construyen metodologías específicas para llevar a cabo los procesos de selección, capacitación, remuneración, ascenso y evaluación con base a este enfoque. En Latinoamérica, la formación laboral por competencias se inicia en México, país que implementa en el año de 1995 el Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral a partir de un diagnóstico del sector donde se encuentra el requerimiento por parte de las empresas de tener personal capacitado para responder a las demandas del mercado. En la primera mitad de la década de los años 90, en el CONALEP se establecieron los primeros contactos con los modelos y metodologías de la educación y capacitación basada en competencias de Canadá, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Finalmente, la educación básica en la actualidad retoma el enfoque de competencias en sus planes y programas de estudio con el objetivo de ubicar desde temprana edad al alumno con este tipo de modelo orientado al desarrollo de las llamadas competencias para la vida. Bueno, ¿cuáles son las ideas centrales que plantean en el video, por favor? Ya hemos terminado de ver el video y quienes hayan alcanzado, parece que solo una persona no se ha podido unir, pero después ya todos están. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Interesante. Ah, ya. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención? Licenciada, por mi parte, pareció interesante lo que es el video. No sé si logré captar bien lo que es el mensaje o lo que trata de transmitir el video, ¿no? En su totalidad, pero lo que yo entendí fue que la educación por competencias fomenta la educación individual para un mejor desarrollo con la teoría y la práctica. ¿Qué más? Teoría y práctica, ¿verdad? Muy Sí. bien. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere compartir algo que le haya llamado la atención del video? No alcancé a ver bien el video. Bien, Edward. De todos modos, les voy a pasar el video por WhatsApp. Entre tanto, nos habiliten la plataforma Meet, ¿ya? Ay, perdón, la plataforma educativa, ¿ya? Entonces, Moodle. Entonces, entre tanto nos van habilitando para que podamos poner todo el material. Voy a pasar este video al grupo de WhatsApp. Pero si pudieran decir qué es lo que les ha llamado la atención, de lo último, aunque sea, ¿no? De lo que alcanzaron a ver. A ver, por ejemplo, ya en la antigua Grecia se planteaba qué. ¿Qué es lo que planteaba? La necesidad de poder hacer esa unión, ¿no? ¿Alguien por ahí quieren compartir algún concepto que les haya llamado la atención? Levanten su manita o pueden nomás habilitar el micrófono y aportar. ¿No? ¿Ninguno? Ya. Bueno, vamos a ver un poquito. Ay, Dios. Vamos a ver esto de los antecedentes, ¿ya? La educación por competencia, ¿ustedes creen que es algo nuevo? ¿Mm? ¿Han escuchado ya antes este concepto de la educación por competencia? La educación por competencias. No, no, no es algo. Personalmente yo no, Lic. Personalmente es.
Yo no he escuchado la educación sobre competencias. No, no he escuchado, es algo nuevo para algunos es un concepto relativamente nuevo. Bueno, pues para los estudiantes de secundaria y han seguido los 5 años de su formación profesional, probablemente se hayan enfocado más en los contenidos de su carrera, ¿no? Y en algunas carreras no nos dicen, o sea, o si ustedes conocen su, su plan curricular, ¿no? De sus unidades académicas. En algunas unidades académicas sí establecen, digamos, vamos a hacer nuestro diseño, nuestro plan académico basado en competencias, otras no, sencillamente siguen con lo que eh, con algunos elementos tradicionales, ¿no? Eh, este, esta, este enfoque por competencias no es nuevo, es bastante, como pueden observar, es bastante ya antiguo. Vamos a hacer referencia a los Estados Unidos em, como hemos visto en el video, ya desde Grecia se hablaba de aquella necesidad de poder unir la teoría y la práctica, ¿no? Y a lo largo del video nos hablan de algunos enfoques eh, de manera sucinta, ¿ya? Que son base del enfoque de competencias. Aquí los vamos a desarrollar. ¿Cómo ha surgido este enfoque por competencias? ¿Ya? Los antecedentes, vamos a remontarnos a Estados Unidos. Cuando hablamos en términos epistemológicos y en términos históricos, siempre es importante contextualizarnos, ¿ya? Ver en qué época fue, cuáles fueron los actores, cuáles fueron los hechos importantes de esa época, ¿ya? En este caso en particular, para hablar sobre la educación por competencias, ah, hablamos en Estados Unidos, claro que Canadá empezó más antes, ¿no? Pero esto tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? Que había establecido el Departamento de Estado de Estados Unidos y ellos van seleccionando el personal según sean competentes para el ejército, ya sea para la Fuerza Aérea o para la CIA, ¿no? En ese entonces se habían realizado investigaciones para conocer la adquisición, el desarrollo de destrezas, las habilidades que hacían idóneo a una persona para realizar una tarea en particular o para las actividades a desarrollar en ese puesto de trabajo. ¿Para qué? Para la Fuerza Aérea o para la CIA, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes hacían esta evaluación? Fueron los psicólogos los que establecieron ciertos criterios para poder saber quiénes hacían mejor su labor de manera individual y de manera grupal en trabajo en equipo, ¿no? Entonces, los mejores trabajadores tenían, además de los conocimientos básicos que están relacionados más a los conocimientos que tenemos en la mente, ¿no ve? ¿No ve? Para realizar su trabajo, tenían que tener actitudes sobresalientes que se conecten con sus creencias personales, sus valores y su forma de ver la vida. Entonces, en esta época no se trataba solamente de tener a las personas que hagan bien las cosas, sino hacerlas con buena actitud, con responsabilidad, con entereza y profesionalismo. En esta época, Cagne realizó observaciones a los soldados y estableció que lo que hace más competente a una persona ya se hablaba de competencia, ¿ya? Entonces, lo que hacía a una persona más competente era no solo este listado de conductas, sino que se involucre cognitivamente y emocionalmente. La esencia era la motivación, es el cómo las personas llevan a cabo su trabajo y esa motivación hace que nosotros tengamos mejores rendimientos. Por eso, un pequeño diagnóstico cuando se les preguntaba, ¿y cuál es tu motivación? ¿Cuál es tu expectativa? Estoy motivada, entonces cuando uno está motivado, le presta mayor atención a lo que está haciendo, ¿no? Eh, Significa el cómo las personas van a llevar a cabo su trabajo y van a poder realizar de mejor manera, van a poder rendir mejor, ¿no? Entonces, estas investigaciones que se habían realizado de corte militar fueron aplicadas al espacio laboral y empresarial. Y
Ya en la década de los 60, 70 en realidad ya se hablaba de una respuesta a la industria automovilística con Frederick Taylor. En economía hablan sobre la economía de Taylor, ¿no ven? Es una teoría muy general. Otra, otro hecho importante para el surgimiento de las competencias, de la educación por competencias, se desarrolló en Canadá, ¿ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1939 más o menos, entre Alemania, Italia y Japón, ¿no? Y los aliados, que eran Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, 1941, 39 y 41, ¿no ve? En la Segunda Guerra Mundial. Y se había generado grandes periodos de procesos migratorios, ¿ya? Y el gobierno canadiense vio la necesidad de cualificar las capacidades de la fuerza laboral. Es lo que siguen haciendo, ¿no? Y imagínense, desde la década de los 50 hasta ahora son 70 años, 75 años de tradición que van desarrollando y van perfeccionando cada vez más el cómo cualificar a las personas que van a migrar a Canadá. Nosotros podemos ver, pues, uno se va a Facebook y ve, ¿no? Canadá requiere profesionales de tales áreas, pero para ser recibido allá tiene un formulario, un formato específico, particular, donde puedas demostrar que tienes capacidades en esa función, qué sé yo, un técnico en informática. Entonces te van a decir, Canadá ya tiene sus formularios, ya han desarrollado desde los años 50 esto de ver cómo cualificar, ¿no? La fuerza laboral, cómo estar seguros de que tienen las cualidades que requieren, ¿no? Entonces, en Canadá se habían realizado estudios y desarrollaron la educación con fuerte influencia conductista, cuyas características eran, ¿ya? Aprendizaje programado por objetivos, instrucción segmentada, tablas de honor, contratos con los estudiantes, todo orientado a la capacitación en un periodo y secuencia de entrenamiento, centrado en la aplicación práctica del conocimiento. ¿Mm? El estudiante es un ente activo y reforzador de su propia iniciativa para lograr metas. Al terminar este curso que cualifica la fuerza laboral que se va a ir a Canadá, ¿ya? Debe demostrar la persona que tiene la capacidad de realizar X actividad, que tiene la capacidad de cuidar a las personas de tercera edad, que tiene la capacidad de realizar los programas, desarrollador de programas, capacidad de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y bueno, ¿no? Entonces, además, han sumado a eso sus aspectos socioafectivos, psicológicos y sensoriales, ¿no? Bajo esa perspectiva se han desarrollado recursos documentales, programas de formación con comportamientos esperados, guías pedagógicas, eh, consignas, sugerencias, el proceso de enseñanza y aprendizaje, guía de evaluación, mecanismos de certificación de estudios, guía de organización de material, pedagógica, recursos y estrategias en el proceso didáctico para poder ver cuánto han desarrollado la competencia que requieren, ¿no? Guía de aprendizajes para que el estudiante respete el programa, bajo un diseño por módulos. Es interesante ese diseño por módulos. Aquí en Bolivia tenemos algunas experiencias que los vamos a desarrollar más adelante. Cada módulo correspondía a una competencia específica. La competencia hacía referencia a la manipulación de herramientas, manejo, atención al cliente, etcétera, ¿no? Estos fueron los antecedentes de la educación basada en competencias en Canadá. ¿Y qué pasaba en el Reino Unido? En el 60, 50, en los años 60, en los años 80. Se buscaba que la fuerza laboral tenga habilidades prácticas indispensables para los puestos de trabajo. ¿Ya? Después de realizar un análisis de los requerimientos empresariales,
y las dificultades en el entrenamiento y el traslado o el despido de la mano de obra que ocurría em, en estas empresas, ¿no? Han concluido en dos tipos de cualificaciones, ¿ya? En el Reino Unido. Cualificaciones profesionales nacionales y cualificaciones profesionales nacionales gerenciales. Han establecido organismos que certifican y acreditan la cualificación propuesta. Las cualificaciones laborales lo han puesto en 5 niveles: competencia en diferentes actividades laborales, el nivel 1. El nivel 2 era la competencia de un cierto grupo de actividades laborales en diferentes contextos, sobre todo enfocado a la responsabilidad y a la autonomía. Después viene el nivel 3, que estaban sobre las competencias en varios grupos de actividades laborales de diferentes contextos. Demostrar que tienes dominio y control, dirección hacia otros empleados. Y el nivel 4 es la competencia de muchos grupos de actividades laborales en muy diferentes contextos donde se debe demostrar la responsabilidad del trabajo y el manejo de los recursos. Y finalmente está el nivel 5, que es la competencia de aplicación de una gran cantidad de principios y respuestas complejas. Hasta aquí, qué es lo que está interesante, ¿no? Por un lado, Estados Unidos empieza este enfoque de competencias con un enfoque más militar, desde una experiencia más militar, ¿no? Para la CIA y la Fuerza Aérea. Por su parte, Canadá, en base a la migración, y el Reino Unido a través de su necesidad de tener personal, trabajadores cualificados, ¿no? Hacen, eh, de alguna u otra forma, se van vinculando al empleo. Por su parte, en Australia, las empresas empezaron a tomar conciencia de que había que volverse más estratégicos para hacer frente a las demandas de una sociedad inserta en un mercado que rebasaba las fronteras del país. Entonces hay una demanda, ¿no? Una sobredemanda. Australia estaba buscando ampliar su mercado, ¿no? A propósito de esto de la mundialización del mercado, ¿no? Entonces, por eso las estructuras del trabajo empezaron a organizarse en equipos y reducir los niveles jerárquicos en las organizaciones. El efecto que ha generado esto es un cambio en la cultura organizacional. Ya en la década de los 80 se dio un giro a la educación. Ya Australia ya había intervenido a la educación, a la formación de los nuevos trabajadores, a los colegios ya ingresó. Se dan cuenta, ¿no? La diferencia. El Reino Unido había hecho eh, estas cualificaciones de los trabajadores y había empezado ya a plantear como em, esta acreditación en diferentes países, que la competencia que determinadas carreras iban a tener podía ser válida también en otros países. En eso empezó el Reino Unido. Australia se fue mucho más allá, digamos, desde la educación vocacional, ¿ya? Con un enfoque denominado capacitación basado en normas de competencia. Normas de competencia. La capacitación, al igual que otros países en el mundo, esta capacitación de normas en competencias fue introducido como un resultado de medidas políticas nacionales en el sector económico. La finalidad principal era incrementar los niveles de destreza de la fuerza laboral activa, potenciar la industria australiana para la competitividad en los mercados globales y establecer una nueva estructura de carreras para el ámbito industrial y profesional. Finalmente, Nueva Zelanda. La intención de Nueva Zelanda era incluir cualificaciones en la escuela.
en gran medida de orientación académica, así como las cualificaciones profesionales desarrolladas por las organizaciones de formación de la industria. ¿Ya? Una característica distinta del mercado era que los estudiantes podían acumular créditos independientemente de dónde estudiaran, por lo que incluso un título nacional que se inició en una cierta escuela podía completarse en otros lugares. Ahí han creado la Autoridad de Cualificaciones de Nueva Zelanda y surge como parte de la reforma de la administración educativa, en donde se pretendía establecer un enfoque eh, que vaya a reconocer estas cualificaciones en las áreas académicas y vocacional, ¿no? Esto es interesante, este modelo que hace Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿cómo se aplica aquí en Bolivia? A través de la CUV, ¿no? La CUV acredita a las diferentes universidades públicas y privadas. Si no perteneces a la CUV, como que tu formación profesional no tiene validez, ¿no? Y claro, la CUV tiene un documento macro que va a regular la educación superior eh, en cuanto a los enfoques de educación, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, estos 5 hechos van a mostrar a la competencia que guarda una relación estrecha con los objetivos industriales y económicos. Es la preparación para el empleo. No hay más. En síntesis, digamos, el Zoom, la esencia de la educación por competencia es que podamos preparar a los estudiantes desarrollando capacidades, habilidades, destrezas que puedan ser aplicados en el mercado laboral, puedan ser competitivos, ¿no? Ese es el origen. El origen está por el mercado, está por la migración, está por la industria, eh, está por, por esta influencia militar, ¿no? Y bueno, pues las guerras siempre han tenido su influencia, ¿no? En la educación también. Bueno, quienes hacen una política nacional educativa con proyección, es algo que muy poco, eso sí, se ha desarrollado aquí en Bolivia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que está al respecto Bolivia? Se tiene, sí, una política porque es transversal, ¿no? Como mi, mi economía nacional necesita esto, por tanto yo voy a instruir a mis unidades educativas, a mis centros de educación superior y centros de educación técnica, voy a demandar esto y como que hay una coherencia, se sigue una línea, ¿no? Respondiendo a la realidad nacional. ¿Cómo andamos, ustedes creen, aquí en Bolivia al respecto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Mm? ¿Ninguna intervención? ¿Alguna opinión? ¿En favor, en Dice, contra? bueno, Adelante, por favor. bueno, no respondiendo a su pregunta, sino acotando tal vez al tema que es los antecedentes, muy importante hablar sobre este tema de los modelos, ¿no? Bueno, a lo que yo me estoy imaginando al momento que usted estaba explicando, estos modelos que han ido planteando no solamente, bueno, Estados Unidos no, sino esto viene del origen prusiano, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, que ya se estaba manejando el modelo conductista, me parece que más basado a eso va el tema de la competencia, porque
se considera que este modelo conductista es el condicionamiento que te ponen. Si tú das una buena competencia, estás aceptado en la realidad, vas a tener un buen trabajo, vas a tener un buen sueldo. O sea, creo que son condiciones que te ponen dentro de cada estado. Y entonces, me parece que estamos mirando tal vez a una educación con estos temas más conductistas que, bueno, ahora que nuestro plan educativo ha ido cambiando el modelo mismo, ¿no? Sociocomunitario productivo, pero a lo que se basa en estos antecedentes es que antes nos mostraban una educación mayormente conductista. Eso quisiera acotar también a este tema que se está tocando. Gracias. Muchas gracias, Nilda. Sí, precisamente más adelante vamos a ver cómo los diferentes modelos educativos, enfoques teóricos educativos, van a dar su aporte. En la anterior clase habíamos mencionado que no se desecha, no se desecha porque el modelo de competencias significa, a ver, aquí está, no sé, aquí está. Saber qué implica que nosotros tengamos conocimientos en el cerebro, ¿no? O sea, conocer la parte teórica, si se quiere decir, ¿no? Eh, que, que antes, cuántos han visto el video sobre la educación prohibida? ¿Han logrado ver? Ahí, por Sí, ejemplo, efectivamente. habla de manera muy gráfica, ¿no? Y con ejemplos muy claros de cómo hay una educación tradicional y solamente así se hacía énfasis en el saber qué, ¿no? Pero el modelo de educación por competencias no solamente se va a limitar en el saber qué, en ese, quizá lo tradicional es en la metodología, digamos. Lo tradicional, la educación tradicional utilizaba una metodología verticalista, ¿no? El profesor sabía y el estudiante era considerado como una tabla rasa donde tú tenías que poner los conocimientos, ¿no? Quizá la diferencia está en la metodología, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a pasar estos conocimientos a la mente del estudiante? El conductismo también va a dar sus aportes en ese sentido, constructivismo y el aprendizaje significativo. Para muchos autores, el aprendizaje significativo es en realidad eh, es es el que da origen al enfoque de competencias. Bien. Vamos a ver de manera muy sucinta los enfoques, ¿ya? Como un pequeño repaso. El enfoque conductista. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura solamente de ese cuadrito? Eh, Conductista. No considera aspectos subjetivos. Es prescriptiva y reduccionista. Es repetitiva, basado en objetivos instruccionales. Instruccionales, ¿verdad? No considera aspectos subjetivos, es decir, yo no me voy a involucrar en aquello que piensa el estudiante, porque la subjetividad tiene que ver con eso, ¿no? No solamente con lo que piensa, sino también, y nuestros procesos del pensamiento están elaborados, determinados por nuestro contexto, de donde venimos, ¿no? Entonces, en el modelo conductista, no se va a considerar esos aspectos en el desarrollo de la currícula, ¿ya? El saber hacer no puede estar libre de valores. Las competencias son resultado de construcciones sociales o prácticas culturales que atañen a una visión exógena de las personas. Están fuera de las personas. Nuestras formas y maneras de hacer están determinadas por nuestro contexto, por nuestras prácticas culturales, ¿no? Entonces, por eso es que la currícula en este enfoque no toma en cuenta este aspecto subjetivo, ¿no?
y no estará, no estará para algunos autores es prescriptiva y reduccionista al plantear el desarrollo de la competencia a través de acciones repetidas. Conductista, ¿no? Queremos desarrollar X conducta y vamos a hacer como pequeños experimentos para poder desarrollar, a lograr tener X conducta. ¿De dónde viene el enfoque conductista? ¿Cuál es el origen de de este enfoque? ¿Cuál es su mayor representante? Los que estaban en educación quizá nos podrían ayudar al respecto, o o algún otro colega que sepa. Skinner, si no me equivoco. Skinner, ¿no ve? Y aquí en en este enfoque conductista se tiene la repetición como estrategia de aprendizaje. Entonces se cae en la rutina, es mecánica, se deja de lado la reflexión. Lo importante es que sepas cómo tomar, cómo pelar el plátano, digamos, ¿no? En un, en un, en un, en un ejemplo burdo. En el área de enfermería, por ejemplo, lo importante es que sepas cómo inyectar. Pero no solamente es eso, ¿no? La competencia implica mucho más allá de tener una habilidad. Implica reflexión, que el conductismo no, el enfoque conductista no contemplaba la reflexión, ¿ya? Es necesario, hace énfasis solamente en los aspectos actitudinales, el conocimiento y, y se centraba en los objetivos instruccionales. Lo que importa es el desempeño observable, dejando de lado las variables adicionales, como la conducta, como la reflexión, la idea, la visualización, que va más allá, ¿no? El enfoque constructivista, por su parte, hace énfasis en el saber hacer y el saber conocer. Y en este enfoque, no, perdón, bueno, su mayor representante es Vygotsky, ¿no? Y Gardner. Hacen referencia al saber convivir, existiendo una ausencia del saber ser, valores y actitudes, respeto por los demás, el medio y la comunidad. Aquí tampoco se hace referencia, que Vygotsky ha hecho énfasis bastante en esto de sus zonas de aprendizaje, ¿no ves? Sus zonas de aprendizaje cercanos, ¿no? Em, Puedes tú modelar al ser humano según lo que vayas. Su experimento era con su hija, creo, ¿no? De Vygotsky. Entonces él creía que se podía hacer, desarrollar ciertas habilidades, pero no ha considerado el saber convivir y el saber ser. Solamente se ha centrado en el saber hacer y el saber conocer. En el conductista se hace referencia solamente, más énfasis en el saber conocer, ¿no? En el funcionalista se asumen las competencias como conjunto de atributos que deben tener las personas para cumplir los procesos laborales enmarcados en funciones definidas. Yo debo hacerme funcional sin un pensamiento crítico, sin consideraciones eh, medioambientales. Entonces, vamos a hacer énfasis en competencia, en educación basada en competencia,
Cuando nosotros desarrollamos nuestra planificación, educación basada en competencia, tenemos que hacer énfasis en aprender, aprender a saber conocer. ¿Cómo les enseñamos a los estudiantes a aprender a saber conocer? ¿Cómo aprender a saber hacer? Aprender a saber convivir, aprender a saber ser, ¿ya? En- Es practicar formas de organización y esto es importante que tomemos en cuenta que no es simplemente la disponibilidad de los conocimientos, no es solo saber conocer, sino su aplicación eficiente y para eso es preciso contar con cuatro capacidades, ¿no? Estamos en un proceso constante de aprendizaje que nos da como resultado el desarrollo integral. Estas cuatro capacidades, el saber conocer, hacer, convivir y ser, que implica considerar los aspectos subjetivos también. Dentro de los aspectos subjetivos, algo importante es la motivación, ¿no? Y más adelante vamos a desarrollar otros aspectos más, ¿ya? La importancia. ¿Por qué es importante saber desarrollar nuestro currículum por competencias? Primero, vamos a satisfacer las demandas laborales. La génesis de la educación por competencias ha estado en función de las demandas industriales, demanda militar, y en Canadá, si bien se ha utilizado la migración como un, como un antecedente, en sí su fin era poder desarrollar competencias laborales, ¿no? Para atraer a las personas que tengan ciertas competencias laborales. Entonces, en esencia, siempre ha estado, ¿no? Esto de satisfacer las demandas laborales, el aumento de la pertinencia de los programas educativos, la gestión de la calidad, la política educativa, considerar, además, si nosotros empezamos a desarrollar esta educación por competencia, es proyectarnos a considerar políticas educativas de corte internacional. He escuchado, creo que algunas universidades eh, tienen su título, pueden ser validados en otros espacios, ¿no? En otros países. Algunas universidades tienen esos convenios, ¿no? Y en esto sobre todo, esto de la política educativa internacional, tiene que ver con la elaboración de nuestros planes educativos de cada unidad formativa. La carrera de ciencias de la educación, la carrera de medicina, tienen sus planes, ¿no? Entonces, cada unidad son unidades, cada unidad académica tiene su plan y estos planes deberían de contemplar, ¿no? Esta política educativa internacional también. Por eso está esto de la acreditación, ¿no? Y esto nos va a permitir, como profesionales, tener movilidad, ¿no? Un pequeño resumen de las 10 dimensiones de una docencia para la certificación de competencias en docentes, ¿no? Que es el diseño y la planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo. Lo vamos a desarrollar en la próxima clase. Esto del sentido de proyecto formativo, organización de las condiciones y el ambiente de trabajo, que seguramente lo van a desarrollar en el módulo de estrategias, donde también se considera el espacio, la selección de contenidos interesantes y forma de presentación, que esto ya les he adelantado que la próxima actividad va, a s- va a ser, in- va a ser que ustedes escojan su materia y vayan a seleccionar los contenidos, ¿no? Y la forma de presentar. Y los materiales de apoyo a los estudiantes, la metodología didáctica, que lo van a desarrollar más adelante,
incorporación de las nuevas tecnologías y recursos diversos que tiene que ver con metodología, atención personal a los estudiantes, ay, y sistemas de apoyo, estrategias de coordinación con los colegas. Estas estrategias de coordinación con los colegas tienen que ver sobre todo para que podamos intercambiar experiencias de docencia. Sistemas de evaluación que también van a tener un módulo, como evaluar las competencias y los mecanismos de revisión del proceso. Como parte de estas competencias de, que debemos desarrollar nosotros como docentes es el poder tutorizar, es realizar tutorías a los estudiantes, esto de evaluar, que está con esto de los sistemas de evaluación, la reflexión e investigación sobre la enseñanza. Es algo que no es nuestras jornadas académicas en nuestras unidades de carrera, sí se realiza, digamos, pero no sé qué tanto, ahí habría que ser autocríticos también, ¿no? ¿Qué tanto se está reflexionando y se está investigando sobre la enseñanza que se hace en nuestras unidades académicas, ¿no? Bueno, por lo menos en nuestra materia, a lo que nos compete, a lo que podemos llegar, ¿no? A lo que podemos modificar. Nuestra materia, cómo podemos hacerlo de mejor manera, ¿no? E identificarse con la institución y trabajar en equipo. Bueno, la reflexión y la investigación sí puedes hacerlo solo, pero siempre realmente es mejor cuando lo haces de manera conjunta y del mismo área, ¿no? Para poder ver los pros y los contras. A veces hay cosas, como dicen, cuatro ojos ven mejor que dos, ¿no? Lo mismo aplica para las cabezas. Cuatro mentes, seis mentes van a pensar mejor que una. Y las experiencias, como ya habíamos identificado anteriormente, la experiencia que cada uno tiene es pues bastante enriquecedora. Bueno, hasta aquí. Preguntas, por favor. ¿Nada? ¿Alguna pregunta, alguna complementación que quieran realizar? ¿Qué les ha parecido? ¿Cuántos han visto la educación prohibida? A ver, levanten su manito. ¿Ya han visto la actividad de esta semana? El video sobre la educación prohibida. Ya, Sí, Liz. bien, Hilda, gracias. ¿Qué les ha parecido? ¿Algún comentario? Una. Sí, muy interesante, la verdad, te ayuda bastante a comprender cómo ha sido ese proceso histórico a lo largo de la evolución educativa, ¿no? Y cómo eso va a impactar en la sociedad actual y en el modelo educativo que tiene hoy nuestro país. Pero creo que se basa mayormente en el aprendizaje de la emoción, que el docente ya no va a ser maestro, sino va a ser educador, que es muy importante, ¿no? Ya va a tener otro tipo de estrategias en la enseñanza, el estudiante o el alumno, mejor dicho va a aprender de una manera no tanto memorística, sino al contrario, va a descubrir sus capacidades cognitivas de diferentes habilidades, como dice Garden, ¿no? Las ocho inteligencias. No aprendemos todos iguales y nos aprendemos de las distintas maneras. Y creo que aporta bastante al tema educativo, licenciada. Entonces, todavía estamos ahí ya sacando las conclusiones de este video que me ha parecido muy interesante. Bueno, un documental muy interesante. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el video? Cuando yo vi ese video,
En la primera parte aparecen las cavernas, ¿no? Entonces, cómo situarnos realmente es mm, muy, muy interesante la manera como presentan el proceso histórico de la educación, ¿no? Y cómo hasta ahora, y cómo debería, plantean un debería, cómo se debería hacer, ¿no? Sobre todo en contextos educativos de colegio para quienes están en la parte de quienes trabajan con niños, jóvenes, adolescentes y niños sobre todo, les dan herramientas muy interesantes para poder eh, innovar dentro de las clases, ¿no? Y hay algunos aspectos que también pueden ser aplicados en educación superior. Bueno, con eso culminamos hoy. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, me escriben inbox, no hay problema, mientras nos dan el código para... Adelante, Karina. ¿Quieres decir algo, Karina? Licenciada, Adelante. licenciada, buenas noches. Estaba diciendo que podíamos ver la anterior clase, yo no ingresé. ¿Dónde puedo verlo, la pasada clase? Ah, la anterior clase era más introductoria. Ya. Voy a hacer un video y en cuanto habiliten la plataforma, lo voy a poner. Pero era más introductoria donde hemos acordado, así, para quienes no estaban, hemos acordado los puntajes. Teníamos asistencia, pero ya no se considera asistencia, sino van a ver, van a ver actividades académicas en línea, cuestionarios semanales y ya hemos empezado, cada trabajo práctico va a tener un puntaje de 10. A ver, aquí está. Participación en foros va a ser 5. Las sesiones virtuales se han anulado. El trabajo semanal va a ser 10. La evaluación en línea va a ser 10. Y un trabajo final. Y ya, eso sería. Hemos hablado sobre la puntuación, hemos hablado sobre algunas generalidades de por qué es importante esto de la educación por competencias, el contenido del módulo, ¿no? Y lo que han hecho al principio, para poder ver adecuar algunos ejemplos de acuerdo a su área. Como se han presentado, entonces ver adecuar algunos ejemplos a sus áreas. Pero voy a poner el video en cuanto nos habiliten la plataforma. Ah, está bien, gracias, licenciada. Pero sí están sí, todos han sido incluidos cuando he puesto ayer el enlace del video para que lo puedan ver y ahí están las preguntas. Entonces, esa es la primera actividad. ¿Ya? Una vez que nos habiliten la plataforma, vamos a tener también nuestros cuestionarios y nuestros foros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Así. Bueno, entonces culminamos, que tengan una buena noche, un buen fin de semana, que descansen. Hasta luego, hasta la próxima semana. Hasta luego, licenciada. Buenas noches, Muchas gracias por su atención.